pero de ahí hablamos en profundidad de otras cosas y más de lo de ustedes también, de los derechos humanos. Y él dijo, no, usted lo tiene que oír, y lo quiere oír es el viceministro, el general Hidalgo Suárez, ¿verdad? Con quien también conversamos. Duramos conversando entre los dos generales 4 horas, explicando toda la situación y todo lo que nosotros estamos decididos, ¿verdad? Porque a raíz que nos han ocupado, pues me pusieron ustedes a estudiar. Yo no soy jurista, no soy abogado, ¿verdad? Pero muchos abogados han revisado el trabajo y han revisado el certificado, y este certificado lo han revisado, mire, para ustedes contar. Algunos funcionarios, ¿verdad?, lo revisan y como son funcionarios honestos, siga su camino. Algunos funcionarios que están acostumbrados a esto, que se mal acostumbraron, ¿verdad?, le dan la vuelta y le dicen uno, ah, ese viene allá de Carlos Paredes, ese es un estafador, ese lo anda buscando, no sé qué, no sé qué más. Solo digo, ¿verdad?, y me lo dieron porque alguna persona, mire, Carlos Paredes, esto. Yo le dije por teléfono, no, pero venga aquí, usted es asociado a esta fundación, ayúdeme a que logremos el objetivo, hágamelo por escrito. 5 personas lo hicieron por escrito. Fiscalía Superior del Estado Táchira, Fiscalía Superior. Un señor con quien hablé por teléfono me dijo que llamaba William Rivero, que después averigüé, se llama Willington Rivero, que estaba en Alcabala, en La Pedrera. Le hablé por teléfono y le expliqué la legalidad y dijo, no, mira, yo sé que te llamen de Caracas, no sé qué, no sé más. ¿Verdad? Entonces se ha dado a la tarea, o se dio a la tarea en los primeros momentos, de que vio que se le estaba yendo una plata que él estaba acostumbrado a recibir, porque la gente ya le estaba identificando y sabe que al lograrse el objetivo de la fundación, ¿verdad?, se acabó la extorsión, se acabó, ¿verdad?, ese dineral que les roban a ustedes en las diferentes alcabalas o algunos funcionarios corruptos. Entonces nosotros estamos peleando contra eso, ¿verdad? Hay un hermano evangélico que es asociado, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de tener una audiencia que le habían fijado con Maduro, pero no lo atendió Maduro, sino lo atendió Silvia Flores, quien ella es abogada. Y ella vio, él le mostró, porque él cargaba su certificado, y me dijo, llegué hasta Caracas, en la alcabala me paraban, lo mostraban de él. Y se lo mostró a Silvia Flores. Silvia Flores le dijo, me acabo, necesito una copia de eso, esto es un buen trabajo, la próxima vez que usted va a venir, porque si no va a recibir Maduro, usted tiene que traerme el que está haciendo esto. Todo esto que estoy diciendo va para la red pública de internet, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, yo ahorita les voy a dar la dirección o lo buscan a través de Google. Esto le va a poner Asamblea de la Fundación en el Estado Táchira, usted va a meter en Google Asamblea de la Fundación de Extranjeros en el Estado Táchira. Y ahí le va a aparecer, usted tiene que revisar en internet y va a aparecer lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Entonces Silvia Flores le dijo, no, la próxima vez que tengamos reunión usted tiene que traerme, porque esto es un buen trabajo. Llegó y le dijo, esto está grabado porque él me lo dijo, yo lo grabé cuando estábamos hablando, que por qué las autoridades no habían dado respuesta si habían tantos oficios dirigidos a ellos, ¿verdad? Porque aparte de la identificación de ustedes, que hay algo muy importante en esta identificación. El Consejo Comunal en Venezuela es un gobierno y tiene una ley. Si el Consejo Comunal, y por eso nosotros pedimos y solicitamos de que usted debe aportar una constancia de residencia, ¿verdad? Nosotros obramos de la buena fe, ¿verdad? Si ustedes presentan una constancia de residencia que residen en el país, si el Consejo Comunal les pone la fecha o los años que ustedes tienen, mejor, ¿ves? Porque ya la autoridad tiene que verse con la otra autoridad popular que es el Consejo Comunal. ¿Quién sabe dónde viven ustedes? Su vecino, su Consejo Comunal. ¿Ves? Entonces, para usted solicitarle al Estado su naturalización, tiene que cumplir con el artículo 31.
en el 5 años de residencia en el Perú. ¿Qué quiere la fundación? Que sé que hay mucha preocupación, que es un estado fronterizo. Se vive allá, se vive aquí, se vive allá, se vive allá, se vive aquí. Pero buscar que la fundación, ¿verdad?, porque lo dice la Constitución también, se llegue a un acuerdo de esta familia o estas personas que viven allá y viven aquí. ¿Verdad? Pero eso lo podemos lograr a través de la participación protagónica del pueblo. Por eso yo le decía a Mireya, y le he dicho a Mireya, unidos, colombianos con venezolanos, o extranjeros con venezolanos, porque nosotros los venezolanos tenemos algunos otros derechos que no tienen ustedes. Entonces para nosotros es más fácil, y por eso es que por aquí hay unos oficios o copias de los oficios donde yo me entrevisté con la cónsul de Colombia en París y me entrevisté con el cónsul, el doctor Porra, cónsul de Colombia en Caracas, porque cuando empecé a hacer esto yo dije, no, yo tengo que informarme bien qué es lo que está pasando aquí, cómo es esto, ¿verdad? Y aparte de eso, que cuando comenzamos el trabajo, el SAIME, ¿verdad?, aquí hay una copia de un oficio, el SAIME nos oficia a nosotros y nos dice, señores, Frente Bolivariano Extranjera y Extranjera por Venezuela. Ya es un reconocimiento institucionalmente a la fundación, porque nos llegó a través del sistema de Impostel desde Caracas a nuestra oficina, ¿verdad? Y nos dice, voy a leer un pedacito, ¿verdad?, donde el SAIME se refiere a nosotros. Por eso también es que denuncio a los funcionarios. Dice, señores Frente Bolivariano Extranjera por Venezuela, en el marco de la campaña admirable de la batalla permanente para la construcción de la patria nueva, le hacemos llegar un saludo revolucionario y socialista extensivo a todo su equipo. Cumpliendo instrucciones del ciudadano director general del SAIME, me dirijo a usted con la finalidad de enviarle anexo los pasos a seguir para la consignación de documentos de naturalización de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, numerales primero, segundo y tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, correspondiente a los requisitos que debe presentar el usuario al momento de realizar su trámite, esto con la finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas que manifiestan su voluntad de adquirir la nacionalidad venezolana. Lo pide el SAIME y se lo pide la fundación. O sea que todos los que estén asociados a la fundación, ¿verdad?, según el SAIME, ya están tramitando su naturalización, su documentación. Entonces, ahí piden los requisitos según 3 numerales que están aquí en la Constitución. Uno es los 5 años de residencia para los latinos o los colombianos. Otro es que si está casado con una venezolana o está casado con un venezolano. Otro es que si es de hijo de alguien naturalizado o es hijo del venezolano. Son tres condiciones. Y lo que pide de requisito es, uno, manifestación de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana expedida por el registro civil o la autoridad diplomática consular. Entonces, cuando me mete aquí el cónsul y nosotros teníamos diferencias con el registro, dije, no, voy a hablar con los cónsules. Pero cuando hablé con los cónsules, no, ¿cómo crees que nosotros le vamos a dar autorización para que nuestros colombianos se conviertan en venezolanos? La cuestión de querer cuidar que la gente no se les vaya de allá, o no se vengan, o no cambien de nacionalidad. Eso me dijo Porra. Sin embargo, yo le dije, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí hay familias que tienen 40 años. Nosotros tenemos en la fundación personas que tienen hasta 60 años viviendo en el país y que han solicitado una institución ineficiente, corrupta como el SAIME, que no les ha dado respuesta. ¿Ves? Y no son todos los funcionarios, pero sí hay una red, porque cuando el ministro dice que va a revisar a fondo y caen algunos presos porque hay corrupción, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Y cuando uno ve que hay funcionarios de migración en la alcabala que uno tiene que denunciar, que esto está en procedimiento ya de investigación, ¿verdad? Y por eso yo les digo, los que tengan denuncias que hacer, ¿verdad?, y ahora que van a aportar certificado, no les dé ni pena ni miedo, pero yo necesito que cuando ustedes presenten este certificado, sepan decir lo que está. Pero no, mire que aquí está mi permiso para viajar. ¿Qué le va a decir el funcionario? Ya usted no sabe qué es lo que está. ¿Cómo se dice cuando no se le presenta un oficial de la Cuando se le presenta, decir, mire, yo soy asociada a esta fundación
¿verdad? Donde a través de ella estoy gestionando mi naturalización, mi documentación, porque yo resido. Y aquí se le dice, se le agradece a las autoridades civiles y militares prestarle la mayor colaboración posible por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y se le anexa que es porque yo lo denuncio, porque si aquí hay un oficio del SAIME, él tiene que dirigirse a su institución, ¿verdad? Y decirle, bueno, mire, Si no está informado. si no está informado, aquí le estamos dando una información. Si aquí hay 40 copias, ¿verdad? Y una copia vale ¿cuánto? Como 2 bolívares, ¿verdad? Aquí hay una plata invertida de todos nosotros. Si hay 1000, entonces nosotros tenemos que hacer respetar y hacer respetarlo. Por eso es que algunos funcionarios, ¿verdad?, lo respetan porque son honestos. Pero hay otros que entonces lo que ven es que usted no sabe qué es lo que carga. Por ejemplo, le digo, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a entregar, se van a ir, no saben qué es lo que van a decir, qué es esto, ni qué hacen aquí. ¿Qué estamos aquí? Estamos en una lucha contra la corrupción, contra un monstruo, ¿verdad?, que les está violando a ustedes los derechos humanos. Les está violando los derechos humanos. Si usted tiene derechos, tienen que respetarse, sea el país que sea. Y en este caso, ¿verdad?, como ciudadano que durante 14 años he estado buscando votos para que se mantenga este gobierno, entonces me siento obligado a cumplirle a este proyecto, a cumplirle al pueblo sobre este proyecto. Que lo están violando, que no es Estado de Derecho, que es esto, pero vamos a atacar esto. ¿Cómo lo logramos? En la unión está aquí, pero el conocimiento es liberador. Es indispensable para defenderse. Porque si no sabemos, la señal. El paquete de que usted nos acaba de mostrar, que se puede cargar en cualquier momento, cualquier autoridad venezolana le solicite uno para andar libremente por el territorio venezolano siendo colombiano, nos lo dan a nosotros. Todos los que se afilien a la fundación, ¿verdad?, tienen derecho a portar esto. ¿Qué hemos pedido y qué he pedido yo en la asamblea? Que unos señores en Peracal y La Pedrera se han dedicado a difamarme, a vociferar, que si es una estafa, si ellos saben que es una estafa, no tienen que ir ellos, ¿verdad?, a denunciar. Pero ¿qué hacen ellos con esto? Meterle a ustedes para que sean ustedes y no ellos, sino que manejarlos porque ustedes no saben qué es lo que estamos haciendo. Dicen, no, si es verdad, yo voy a denunciar. Entonces ahí ellos pueden arremeter contra la fundación, ¿verdad?, porque ellos lo que están es manipulándolos a ustedes. Por eso es que es necesario que sepan qué es lo que estamos haciendo, porque ellos sí saben lo que están haciendo. ¿Por qué no han podido actuar contra nosotros? Todo lo estamos haciendo pública y transparentemente, no hay nada escondido. Entonces, aparte de eso, yo le estaba mostrando al camarada algunas cosas, ¿verdad?, que ellos tienen mucho poder. Y yo, muchos abogados que he consultado me dicen, no, que el Estado de Derecho, que no hay Estado de Derecho, ¿verdad?, que no hay no sé qué. Bueno, yo he tenido que recurrir a instancias internacionales para proteger el trabajo que estoy haciendo, ¿verdad? Como hay unos funcionarios con poder que se atreven a decirme, y yo denuncio, todavía no han actuado, ¿verdad?, porque no hay Estado de Derecho, porque hay complicidad, porque es un monstruo muy grande. Bueno, yo le pido a la OEA, digo, bueno, hermano, te da unos derechos aquí a organizarse, te da unos derechos a que nos podemos reunir, te da derecho a la participación protagónica, da derecho a todo esto. Digo, aquí no me están respetando y aquí no nos están respetando. ¿Qué hago yo en la asamblea? ¿Están ustedes de acuerdo que lleguemos a todas las instancias para que se nos respeten los derechos? Yo pregunto, ¿verdad? Si tenemos derecho, vamos a actuar hasta donde estén nuestros alcances, pero tenemos que hacernos respetar. Y si estamos unidos, somos una fuerza.
no hay gobierno, ¿verdad? Porque pueblo unido, ¿verdad? Tenemos derechos. Entonces, es lo importante de esto. Para eso se creó la fundación, ¿verdad? Y para eso nos hemos tenido que buscar el conocimiento. Pero ¿qué hago yo con buscar el conocimiento y tenerlo yo solo? Ponerme de blanco, ¿verdad? Para que me den un tiro, para que me maten. No tiene sentido, se va a acabar la lucha. Tenemos que manejar todo el conocimiento. Tenemos que saber lo que estamos haciendo para poder contra ese monstruo tan grande que se llama corrupción. Para poder con ese monstruo tan grande que le está violando los derechos humanos a las personas. Y yo lo digo, y si lo digo aquí, ¿verdad? Me duele y me da pena ajena que la República Bolivariana de Venezuela le esté violando los derechos humanos a nuestros hermanos colombianos. Y me preocupa que el gobierno colombiano, sus instancias, en este caso los consulados, no estén velando por los derechos humanos de nuestros hermanos colombianos. Entonces son dos estados, ¿verdad?, que están sumergidos en la corrupción, violándole los derechos humanos a las personas. Porque tanto Venezuela como Colombia son miembros de la ONU y de la OEA. Que Venezuela se retiró de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque ahí es donde los condenan y donde los juzgan. Bueno, pero eso no quiere decir que no va a violar los derechos humanos, porque sigue siendo parte de la OEA y tiene que respetar el pacto. Y además tiene que respetar la Declaración Universal. Entonces, en eso se ha montado la fundación. ¿Qué tenemos? Que comenzamos